buenas, mis amados, bienvenidos nuevamente a esta nueva oportunidad de participar y de enfrascarnos en el estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos todos, donde quiera que esté, si nos está mirando en este instante o si nos está viendo en una grabación posterior, sean bienvenidos. Y es mi oración, es mi ruego para que estas palabras, enseñanzas de la Escritura sean algo real en su vida, las podamos poner en práctica, podamos vivir esas acciones, mandatos de Dios para su pueblo. Nos reflejamos aquí en el estudio del libro de Oseas, aunque el mensaje de Dios para el pueblo de Israel fue para todo el pueblo, no implica eso de que no podamos obtener revelaciones y podamos tener inspiración personal, cosas que nos muevan a nosotros a cambiar como individuos. Cambiando como individuos siempre cambiamos como comunidad. Entonces, bienvenidos en esta noche. Nos gozamos en saber de que hay deseo de estudio de la palabra, y ruego al Señor para que le continúe bendiciendo siempre. Vamos a tener una palabra de oración para interceder por aquellos que están en diferentes situaciones, por dar gracias también por las bendiciones de Dios, y para que nos inspire y nos ayude y con su Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos acercarnos a su palabra de tal manera que sea productiva para nuestra experiencia de vida. Vamos a orar. Señor de la gloria, estamos en tu presencia para darte gracias por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti a través de la intercesión, a través de la alabanza, a través del estudio, Señor, consciente y concienzudo de tu palabra, para poder crecer en ella y para poder crecer en el conocimiento de las cosas tuyas. Esa es la inspiración que nos da, Señor, para la vida cotidiana, y a través de estas historias como esta, quizás con muchos años y siglos de existencia, pero como tu palabra, Señor, es eterna, no pasa. Y te damos gracias, Señor, por esa oportunidad. Ponemos delante de ti, Señor, a aquellos que estén en necesidades especiales, especialmente los que están quebrantados de salud, siempre recordando a nuestra querida Eunice, a Flor Leiva, que continuamos, Señor, pendientes de la salud de ellas, y rogándote, Señor, para que tú hagas la obra. De la misma manera también por Gloria. Seguimos orando, Señor, y por cualquier otro de los hermanos o hermanas que puedan estar afectados en este momento, de que no tengamos conocimiento, pero, Señor, tú sabes quiénes son. Gracias por la provisión que has hecho para muchos, de techo, de abrigo, de alimento, y especialmente, Señor, el nutrimiento espiritual. Guárdanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad, y esperamos, Señor, de que al hacer este estudio y tener este tiempo de intercesión, de alabanza y de estudio de la palabra, seamos inspirados, Señor, para obedecerte, para guardarla, para ponerla en práctica en nuestros caminos. Que tu bendición, Señor, nos acompañe con la llenura de tu Espíritu en esta reunión. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Entonces, continuamos, hermanos, y como siempre esperamos que esta situación anómala que estamos viviendo ya por tanto tiempo, podamos ver pronto su fin. Seguimos intercediendo y orando por ello. Si no está tan cercano, que el Señor nos fortalezca y nos mantenga animados, y nos dé la manera de resistir la situación que vivimos, y por encima de todo seamos prudentes. Recuerden, el Señor nos insta a que seamos prudentes, porque hay circunstancias en que si nos descuidamos pueden ser nefastas. Entonces, cuídense, hermanos, hermanas, guarden las normas de bioseguridad, como lo llaman ahora, ocupen su máscara cuando se necesita, y también todas las normas de higiene
y también de distancia social. Vamos a tener un periodo de alabanza y como siempre la hermana Olga Ramírez y también Michelle Ramos nos están ayudando en esta parte. Y como siempre pues está abierta la oportunidad para otros también que quieran unirse, guardando obviamente el protocolo para alabar el nombre del Señor a través de la música. Entonces vamos a gozarnos en estas alabanzas. Cantemos el coro, quiero cantar una linda canción, el número es 62. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él yo hallé la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él yo hallé la felicidad. Amén. Cantemos el coro, bendito sea Jehová la roca, el número 18. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, y escondedero y mi refugio eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas Jehová la roca por toda la eternidad, y escondedero y mi refugio y eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Amén. Alabemos al Señor con el coro. Toma por favor mi vida, Señor, el número 39. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero estar. Con sangre en la cruz pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir.
Cantemos el coro, Dios grande es tu amor, el número 40. Dios grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Amén. Cantemos el coro, el Señor es mi fuerza, el número 60. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, mi escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Gracias al Señor que podemos cantar a su nombre y gozarnos de esta manera. Voy a invitarles para que
Vayamos al capítulo 9 del libro de Oseas, si no lo tiene listo ya, y sígame con la lectura. Si tiene la versión, una versión internacional, voy a estar leyendo de allí, y obviamente si no la tiene, use la Reina Valera o la que tenga para que entendamos el mensaje que hay allí. Vamos a leer entonces el texto de la Escritura, capítulo 9 de Oseas. Dice así: no te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido. Le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos, el vino nuevo no tendrá el gusto que esperaban. No habitarán en la tierra del Señor, Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas, quien lo coma quedará impuro. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrá cabida en la casa del Señor. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Memphis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus carpas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, es tan grande su maldad y tan inmensa tu hostilidad que el profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción como en los días de Gubiea, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron tras Baal Peor y se entregaron a la vergüenza, se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave, no habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento, y cuando vean crecer a sus hijos, yo los arrebataré de este mundo. Ay de ellos cuando los abandone. He visto a Efraín y a Tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. Dale, Señor. ¿Qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Allí comencé a aborrecerlos por causa de sus maldades. Los expulsaré de mi casa, no volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes. Efraín se ha marchitado, su raíz se secó y no produce fruto. Aunque llegue a tener hijos, mataré el precioso fruto de su vientre. Como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará. Andarán errantes entre las naciones. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Oremos. Señor, guíanos en este estudio, en acercarnos, Señor, a tu palabra y poder saber qué tú quieres para nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos inunde en entendimiento, pero también en voluntad de obedecer tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Al continuar el estudio de Oseas, continuamos oyendo ese tono de lamento y de reproche que hace el profeta, haciendo eco de lo que Dios quiere decirle al pueblo de Israel, que continúa y que va a continuar en esa actitud de rebeldía contra Dios, de vivir en su pecado, de gozarse en la idolatría y pensar de que allí está
la respuesta a todos sus problemas, a la situación que vive, y aún en los momentos que parece que todo está bien y que parece ser motivo de alegría y de contentamiento para el pueblo, el Señor en la voz del profeta le advierte al pueblo de que no lo tomen tan a la ligera, porque ustedes no han hecho bien, no se alegren, le dice Dios al pueblo de Israel. No te alegres, Israel, no te hagas fiesta como lo hacen las otras naciones, porque ustedes tienen que pagar por su pecado. Ustedes han cambiado a su Dios, al que les dio existencia, al que los ha sustentado desde la formación, pero ustedes han sido infieles a su Dios y dice, prefieren la paga de prostituta que reciben en los trigales o en las eras, como dice en la versión Reina Valera. Es decir, parecen disfrutar más la alianza con estos países extranjeros y con sus formas diferentes de adoración, con sus ídolos y con su adoración, que serle fiel a Dios. Y entonces la exhortación que Dios les hace es de que aún en los momentos que parecen gratos, no se alegren mucho, porque eventualmente todo eso va a ir más contra ellos. Y así como no se van a alegrar, ninguna de las cosas a la larga van a satisfacerle. ¿Sí? Habla el versículo 2 del trigo y de las uvas, del vino. Nada de eso los va a satisfacer completamente. Y hay una condenación en el versículo 3 que oímos desde el capítulo anterior. Dice, no habitarán en la tierra del Señor, Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicia en Asiria. Esta es profecía de lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Históricamente Israel no volvió a Egipto, pero la idea allí es la de esta situación de esclavitud que vivió en Egipto. Y se va a repetir con Asiria y se va a repetir con los países del norte que fueron avasallando a Israel, y especialmente la experiencia es tremenda del destierro en Asiria, en Babilonia. Entonces, en el versículo 4 habla de ya no van a tener esa capacidad de poder acercarse a Dios a través de los sacrificios, de las libaciones especiales en el nombre del Señor, y esos banquetes que hacían en honor del Señor, dice, se volverán como pan de lágrimas o pan de enlutados. Y esta es la pregunta que nos haríamos allí: ¿qué significa eso de la versión Reina Valera? Como pan de enlutados les será a ellos, y todos los que coman de él serán inmundos. Cabe anotar de que el pan de lágrimas o pan de dolientes o pan de enlutados, recuerden que en la tradición judía el pan que se daba en la casa de alguien que había muerto era considerado inmundo y por tanto era prohibido para el pueblo de Israel. Entonces esa frase del pan de dolientes parece apuntar a una época en la que Dios no aceptaba esos sacrificios, de que Dios no quería oír o ver o recibir
de los sacrificios que Israel infiel, idólatra, quería hacerle. Porque, como hemos explicado antes, Israel mantenía esa dualidad, se gozaba y participaba de los sacrificios y de las acciones de los países vecinos en su adoración, pero también venían y trataban de hacer sacrificios a Dios y guardar los días y las fiestas que tenían en su tradición. Y esto me hace pensar siempre de las muchas personas que actúan de esa manera. Yo he conocido personas en la iglesia que muy de la iglesia y todo, lejos de la iglesia tienen su tiempo de visitar a adivinos y agoreros y estos que leen las cartas o que hacen baños y riegos para librarlos del mal. Pienso en eso, porque he conocido gente como de esa manera. Así el pueblo de Israel tenían como esa en su cabeza, en su mente, de que bueno, somos el pueblo de Dios, pues tenemos que hacer estas cosas que la tradición nos pide que hagamos, pero al mismo tiempo participan de otras cosas que están contra la voluntad de Dios. Y esa dualidad espiritual es abominación contra Dios. Alguien no puede agradar a Dios si está en una situación en que trata de hacer cosas para Dios, pero al mismo tiempo está entregándose a cosas que son abominación para Dios. Entonces, ese pan, la ilustración, la figura que se muestra allí es ese pan o alimento que se presenta a Dios como sacrificio, siguiendo las tradiciones y por compromiso. Va a ser como ese pan de dolientes o pan de enlutados. No se puede traer como ofrenda a Dios. ¿Sí? Es impuro, es inmundo, y eso significa dice acá versículo 4, se les volverá pan de dolientes, quienes lo coman quedarán impuros. ¿Sí? Entonces es impuro y convierte en impuro aquel que hace tales prácticas. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrán cabida delante del Señor. Y este es el pueblo de Israel, alguien que es elegido y alguien que es apartado para servir a Dios, es limpiado, es purificado, es santo delante de Dios, pero a través de su pecado el pueblo de Israel pierde ese estatus, abandona esa posición que Dios le había dado y se volvió tan común como las mismas naciones que rodeaban al pueblo de Israel. De esa manera Israel se volvió inmundo al participar de las cosas que los países vecinos hacían. Y obviamente los versículos siguientes elaboran más sobre esa situación que van a hacer ustedes entonces en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor. Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará a Memphis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus carpas. Una referencia aquí a la situación posible de esclavitud que van a vivir, y habla del castigo que van a recibir. Y me gusta la expresión 7, el versículo 7, cuando dice ha llegado los días de la retribución, que a veces mirando el lenguaje que usa el profeta, que lo hemos visto en otros capítulos, habla de castigo
¿sí? Castigo de Dios. Y siempre hay una connotación tremendamente negativa cuando nos figuramos a Dios como el Dios castigador, pero me gusta, como dice acá, llegarán los días de la retribución. Es decir, Israel por su pecado va a recibir lo que le corresponde. Es la consecuencia de eso. No es porque Dios los está castigando. En el lenguaje del profeta oímos eso todo el tiempo, pero podemos mirar eso como exactamente el recibir en relación a lo que se ha hecho. ¿Recuerdan la frase del capítulo anterior? Que siembra vientos y cosechará tempestades. Este es el tiempo de la retribución, ¿sí? Porque tarde o temprano la justicia de Dios se va a hacer efectiva, ¿sí? No es castigo, ¿sí? Pero es un elemento de justicia, es un elemento de yo vivo las consecuencias de mis actos. Esa es la experiencia de Israel. Han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Es tan grande su maldad, tan intensa su hostilidad, que el profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Y viene aquí otro detalle interesante en el versículo 7. ¿Por qué pensaban que el profeta era un loco o era tonto o era un maniático? ¿Sí? El profeta se le tiene por necio, un tonto, y al hombre inspirado por loco. Esta es la experiencia de muchos de los profetas, y por eso los profetas traían su mensaje muchas veces en la tierra o en las regiones donde ellos no pertenecían, dice, porque nadie es profeta en su tierra, y así se cita esa frase en el Evangelio, ¿sí? Ningún profeta tiene honra en su propia tierra, pero especialmente recuerden que el profeta traía la voz de Dios, traía la voz de la conciencia para el pueblo, para recordarle lo que era, para recordarle lo que debía hacer y para recordarle lo que no debía hacer también. Así de que en la experiencia de Oseas, posiblemente el pueblo lo tenía por un poco tonto, porque bueno, este hombre no le importó casarse con esta mujer infiel. Recuerden la experiencia personal de Oseas. Entonces a lo mejor hay cierta menosprecio a la persona de Oseas por haberse casado con esta mujer adúltera, pero ya hablamos sobre eso. En segundo lugar, se pensaba que Oseas era extraño porque persistió en pronunciamientos de línea bien dura contra el juicio o contra el pueblo, trayendo el juicio de Dios. Y estos mensajes intransigentes de línea fuerte, obviamente a nadie le gustaban, a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿no es cierto? Y eso es lo que estaba haciendo el profeta, diciéndole la verdad. Y el pueblo se molestaba, y entonces lo tenían por loco, lo tenían por necio. Y obviamente en esa línea de pensamiento y ser la voz de Dios, a veces los profetas se convertían en individuos un poco excéntricos o exóticos, en términos de que no estaban haciendo lo que el común de la gente hacía, y usualmente ponían un comportamiento un poco antisocial, y por esa razón, les ponían como etiqueta de locos, inadaptados sociales, o alguien raro, alguien loco, alguien que no hay que ponerle caso,
Y obviamente hubo gente que sí le atendió y cambió, pero vemos gran cantidad de gente que menospreciaba la labor del profeta. Y otra vez, esta es una situación, una experiencia que se repite por los años y por los siglos que hemos vivido. Aquellos que se levantan declarando voz profética y denunciando y mostrando el actuar erróneo, se convierten en blanco de menosprecios o de etiquetas de loco o de antisocial o de exótico. Entonces, esa es la situación allí. Dice más adelante en el versículo 8, el profeta junto con Dios es el centinela de Efraín para enfrentar trampas, pero enfrenta trampas en todos sus caminos, ¿sí? El profeta hace énfasis aquí, esta es la labor del profeta, hacer la conciencia del pueblo. Y está trayendo la voz de Dios para el pueblo. Y eso es lo que el ministro hace, o el pastor, el predicador, el que enseña. ¿Sí? Traer voz profética, traer voz de verdad, declarar lo que es justo y acepto delante de Dios. Y obviamente se encuentra con dificultades aún en la casa de Dios. Miren el final del versículo 8, dice, y hostilidad en la casa de su Dios. ¿Sí? Llegan a esa situación en que si el pastor declara justicia y declara lo que es apropiado o no apropiado, entonces sufre persecución, aún de la misma iglesia. En la historia cuenta que en la época de Alemania de Hitler, muchos de ustedes saben que la iglesia luterana, era la iglesia era auspiciada por el Estado y obviamente recibía beneficios del Estado, y muchas de las iglesias aprobaban lo que Hitler estaba haciendo y les parecía que era el hombre de Dios, créanlo, sí. Muchos creyentes en la época de Hitler pensaban que Hitler era el enviado de Dios para hacer Alemania grande otra vez, para reconquistar la posición que Alemania tenía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Y muchos cristianos comulgaban con ese pensamiento. Hitler es el escogido de Dios para hacer de Alemania grande. Y se levantaron un grupo de pastores y creyentes que se opusieron a esto y podían ver y denunciaron lo que era el pensamiento nazi, que era totalmente contra las Escrituras, contra el mensaje de Cristo. Y estos pastores y teólogos que se opusieron enfrentaron la muerte. Algunos lograron venir a Occidente, pero muchos de los teólogos alemanes de esa época sufrieron persecución, ¿sí? Y tenemos varios ejemplos, como Bonhoeffer, Barth, algunos de esos teólogos sufrieron persecución por parte del régimen nazi, que no era bíblico obviamente, pero que muchos lo aceptaban y condescendían con ellos. Entonces, atención a eso, porque se necesita la voz del profeta en medio de nosotros siempre. Han enfrentado hostilidad en la casa de su Dios. Nos preguntamos, ¿Oseas estuvo en peligro físico? En realidad no parece que el libro de Oseas o Oseas mismo declarara que él estuvo en peligro físico. No hay ningún indicio que
nos diga que Oseas estuvo en situación de peligro de muerte, pero sí de hostigamiento. Obviamente todas las implicaciones y el sufrimiento que su posición le traía, y sentía la hostilidad aún de los que se decían pueblo de Dios. Pero al continuar acá vemos la declaración del profeta, versículo 9, han llegado al colmo de la corrupción como en los días de Gibeá, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Otra vez el tema del castigo, que debemos ver siempre como consecuencia de las acciones. El versículo 10 hace como un eco poético en la voz de Dios, haciendo o mirando con nostalgia cómo fue el principio del pueblo de Israel. Dice, cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. ¿Sí? Cuando lo rescató fue placentero para Dios, fue algo especial para Dios, su especial tesoro. Fue como ver higos tiernos en la higuera. Sí, y una figura preciosa, porque los higos, los primeros frutos, ¿sí? Los higos tiernos, dice en el versículo 10, la fruta temprana de la higuera en su principio, así vi a vuestros padres, ¿sí? Eran como frutos exquisitos. Así compara Dios al pueblo de Israel, como algo bien especial. Pero dice, en la segunda parte del versículo 10, pero ellos se fueron a Baal Peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como los objetos de su amor. El Señor se gozó en su pueblo. El Señor ama a su pueblo, quiere a su pueblo, pero el pueblo sigue rechazando el llamamiento del Señor. Dice, versículo 11, el esplendor de Efraín saldrá volando como un ave, no habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Y aunque esta es una figura un tanto difícil de interpretar y aceptar, podemos decir de que es como ese florecimiento del pueblo de Israel, de Efraín, va a cesar su productividad, va a cesar su fertilidad, ese progreso no va a aumentar. Y usa figuras aquí bien tremendas, de no habrá más concepción ni embarazo. Cuando vean crecer sus hijos, yo los arrebataré de este mundo, y hay de ellos cuando yo los abandone. Esta es como una forma poética y poderosa de decir que la nación no va a crecer. Dios se había apartado de ellos, como dice el versículo 12, y no podrá haber bendición donde Efraín, usando el nombre de Efraín para figurar Israel y Judá, allí no habrá bendición donde esté presente. Efraín va a entregar sus hijos al verdugo, y versículos 14 y 15 son también bien dramáticos, extremos. Dales vientres que aborten, pechos resecos, porque toda su maldad comenzó en Gilgal. Y es una referencia a que allí, en ese lugar que era
lugar especial para Dios allí en Gilgal comenzó la idolatría. Se volvió un centro de idolatría notorio, y con cultos y sacrificios extraños. Estaba mirando una nota por acá, que allí en Gilgal, justamente, allí en Gilgal fue el lugar donde Israel acampó al cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, y allí, en ese lugar que era especial y significativo para el pueblo, ahora se había convertido en un centro de idolatría, un culto idólatra. Así de que el Señor describe en la voz del profeta a su pueblo como: Efraín se ha marchitado, su raíz se secó, no produce fruto. Sí, un cuadro extremo. Aunque llegue a tener hijos, mataré el precioso fruto de su vientre. Y suena bien fuerte estas palabras. Y obviamente no es que Dios va a matar directamente los hijos, pero es una figura que se puede entender como su pueblo, al que ha amado y que ha provisto para él, los hijos, las nuevas generaciones se van a perder también si el pueblo actual sigue actuando de esa manera. Y sabemos cómo es de difícil el que nuestros hijos muchas veces sigan al Señor, dándoles ejemplo y mostrándoles. Imagínense lo que sucede cuando no hay ejemplo, cuando se ignora a Dios, cuando se entrega a otro tipo de adoración y a otro tipo de experiencia de fe. Obviamente eso va a influir en las nuevas generaciones. Dice: como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará y andarán errantes entre las naciones. Y estaba pensando sobre eso, no solamente en lo que iba a ocurrir inmediatamente después, que era la toma de Israel por las naciones vecinas, por Siria, el destierro a Babilonia y todo esto, sino como después el pueblo de Israel se llegó a desintegrar como nación. Sus habitantes se esparcieron por el mundo y por muchos años, siglos, no hubo territorio especial para el pueblo de Israel. ¿Sí? Son palabras poderosas aquí: andarán errantes entre las naciones. Se regaron por el mundo, en muchos lugares de Europa, después en América y en diferentes sitios, y solamente hasta el año 46, 47, no recuerdo ahora exactamente la fecha, ¿sí?, se le concedió otra vez a el territorio que volviera a ser nombrado como Israel, y que los judíos, el pueblo de Dios de todas partes del mundo, pudieran volver a ese sitio y rehacer su nación. Pero miren la voz profética aquí de Oseas, está diciendo, ¿sí?, andarán errantes entre las naciones. Se desarrollaron comunidades judías en muchos lugares del mundo por muchos años y no tenían un territorio. Desde esa época se estaba anunciando esto. Desde esa época perdieron ese territorio. No digamos que perdieron identidad, porque no perdieron identidad, y en realidad es tremendo lo que se ve, que en cada lugar en que estuvieron se conservaron como un núcleo cerrado, y eso les ayudó a mantener sus costumbres, tradiciones, su fe, ¿sí?
y volvieron a reintegrarse solamente en el siglo pasado, en el siglo XX, como nación otra vez. Entonces, en resumen, podemos decir que el pueblo de Israel mantuvo un alejamiento del Señor, se entregó a experiencias de adoración que no eran directamente al Dios de Israel, y de alguna manera perdió esa relación tan especial con Dios. Y aunque el lenguaje aquí es condenatorio, tremendamente condenatorio, al ver el capítulo 9 más que ningún otro capítulo, recuerden que eso no significa que Dios lo rechazó totalmente. Nosotros conocemos la historia, ¿sí? Lo de antes y después. Y conocemos que hay después del capítulo 9, y en muchas otras experiencias Dios siempre está dispuesto a retomar a su pueblo cuando el pueblo está listo para arrepentirse de su pecado y para enderezar sus caminos. Dios está listo para recibirlo. Y esa es la experiencia del cristiano también. Dios continuamente nos está llamando, ofreciéndonos a andar en sus caminos, a vivir las bendiciones y las bienaventuranzas de caminar en su camino. Pero aquellos que rechazan eso, viven las consecuencias de su pecado y de sus acciones. Quienes buscan del Señor, el Señor les da acogida y hay bendición. Entonces, esta historia para el pueblo es historia para cada uno de nosotros. Hay algunas cosas que tenemos que entender como verdades en acción. El pecado penetra en la vida del creyente y de todo mundo, ¿sí? Entonces, una acción nuestra es no dar lugar a situaciones de pecado, especialmente llenar nuestra mente y nuestro corazón de tantas cosas superfluas que vemos y de las cuales somos testigos en el día de hoy, en vez de nutrirnos y llenarnos de la palabra del Señor, oír el mensaje del Señor y estar dispuestos a obedecer al Señor. Entonces, poder detectar esas situaciones en las que hay sombras de pecado sutiles que nos quieren apartar de Dios, enfrentarnos y tratar de corregir nuestras acciones prontamente, ¿sí? Recuerden que como humanos podemos caer, pero estar listos para entender eso y buscar la reconciliación con el Señor. Cuando pasa el tiempo y usted está persistiendo y se mantiene en situaciones pecaminosas, es más difícil salir de eso, ¿sí? Porque entonces se convierte en un hábito, un mal hábito, y esa es la definición de vicio. Un vicio es un mal hábito, un hábito repetitivo malo. Y podemos decir de todo vicio es pecado, ¿sí? Porque de alguna manera es un elemento destructivo para el individuo. Entonces, si examinamos nuestro corazón y vemos que hay algo que necesite ser cambiado, busquemos la ayuda del Señor para arreglar eso, ¿sí? El versículo 17 nos revela justamente cuál es la consecuencia. Como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará. Y a lo mejor puede pasar, y va a pasar, que vamos a estar como el pueblo de Israel, o vas a estar como el pueblo de Israel, errante entre las gentes, ¿sí? Sin un objetivo de vida, sin un propósito, porque te has olvidado del que le da propósito a tu vida. Y siempre hay propósito
cuando nosotros caminamos con el Señor. Entonces recordémoslo ahora, recordémoslo siempre. Somos el pueblo del Señor. El Señor ofrece lo mejor para nosotros. Caminemos en la dirección del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche, y espero de que estas verdades sean claras y significativas para tu vida, para ponerlas en práctica y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a orar y con eso terminamos en esta noche. Recuerden, si hay preguntas, envíemelas, hágamelas saber a través de este medio, allí en los comentarios, o por teléfono, o cualquier otro de los métodos que podemos usar para comunicarnos. Oremos. Señor, gracias nuevamente en esta noche por tu palabra, por la revelación que nos da, saber, Señor, de que en ti encontramos la manifestación tuya, Señor, para nuestras vidas, para darnos vida abundante como es tu promesa. Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades, nuestras faltas, tengamos la capacidad de perdonarnos unos a otros y vivir en paz para tu gloria. Que tu bendición, Señor, nos acompañe ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.